Hola Rolando, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Lorena? ¿Cómo estás? Bueno, vamos de lleno con lo que está ocurriendo en el mundo. La policía española capturó en Barcelona a Jason Robert Guerrero, uno de los cabecillas del Tren de Aragua y hermano del niño Guerrero. La policía investiga si es que estaba de paso o había llegado para comenzar a operar en ese país. Vamos a ver en la primera nota. Esposado y escoltado por agentes de la policía española son las primeras imágenes de la captura de Jason Robert Guerrero, uno de los cabecillas del Tren de Aragua y hermano del temible niño Guerrero. Las autoridades revelaron que Guerrero se desplazaba por Barcelona con un pasaporte a su nombre y sin armas, por lo que fue detenido sin poner resistencia. Aún no se ha confirmado si el hermano del niño Guerrero estaba de tránsito en España o si la red criminal ya inició su expansión a Europa, tal como ocurrió en toda nuestra región donde dirigen las extorsiones, trata de personas, explotación sexual, narcotráfico y son responsables de cientos de asesinatos en Venezuela, Colombia, Ecuador, Chile y Perú. Según la orden de búsqueda de Interpol emitida por Venezuela, este delincuente se había fugado de la cárcel de Tocorón y luego viajó a España. Sin embargo, se espera que su detención sea clave para llegar al niño Guerrero, quien también está en la lista de los más buscados de Interpol en 196 países. El Tren de Aragua es una de las bandas criminales más sanguinarias y poderosas de América Latina. En nuestro país tiene un mortal historial de delitos e incluso importantes líderes de la misma están presos en las cárceles peruanas. Es un tema sumamente preocupante y lógicamente pone en alerta a las autoridades españolas que en ese momento, revelan también que no se sabía de la operación del Tren de Aragua en Europa, principalmente en España. De hecho, la policía española lidia con crímenes menores, pero también con el ingreso ya desde hace varios años de la mafia italiana, de mafias rusas, de delincuentes de Europa del Este, países como Rumania, Hungría, que operan en España, pero operan, digamos, en diferentes delitos, o sea, asaltos a pequeñas tiendas, controles de prostitución en algunos barrios en Barcelona, en Madrid, en ciudades grandes, ¿no? Sin embargo, organizaciones como el Tren de Aragua no son frecuentes, o sea, no son comunes que operen en estos lados de Europa. Y es ahí donde viene la preocupación. Hay que recordar que hace muy poco, hace un par de semanas, la policía en Nueva York alertó también de la presencia del Tren de Aragua por ese flujo migratorio en Nueva York. Ya tenían problemas con las motocicletas, con las cantidades de refugiados que llegaban, de migrantes que llegaban, y estaban alertando que entre ellos había delincuentes y miembros también del Tren de Aragua, una organización criminal que tiene una presencia preocupante en países como Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Brasil y Bolivia. O sea, se han expandido muy rápido y en el caso de Chile, por ejemplo, no han encontrado rivales para poderse apoderar de diferentes operaciones como la extorsión, el asalto a viviendas, los secuestros, ¿no? Y en Ecuador han terminado desatando guerras y enfrentamientos violentos en las cárceles y en las calles. Aquí en nuestro país es un dolor de cabeza permanente para las autoridades y tienen aterrorizadas a miles de personas en diferentes distritos. Y había todo un debate sobre dónde estaba el niño Guerrero. Recordemos que cuando la policía venezolana ingresa a la cárcel que supuestamente albergaba a todos los cabecillas del Tren de Aragua, se dan con la sorpresa, no solamente que era una cárcel dorada, no solamente que era una cárcel llena de lujos, eso ya era el detalle menor de la historia, sino que no estaban los cabecillas, simplemente habían desaparecido. ¿Cuándo? ¿A dónde? Nadie podía dar cuenta. Se sospechaba que se habían movido a los lugares donde operaban. Así es. En este caso, Sudamérica. Pero acá vemos que el hermano de Niño Guerrero se fue a España sin ningún problema. Así es, no había tenido ningún problema para entrar. De hecho, la policía española de alguna manera empezó a seguirle la pista, pero no tenían una orden de captura. Recién cuando ha llegado la orden de captura o el pedido desde Venezuela, se activan los mecanismos de Interpol y es ahí donde lo detienen. ¿Él era uno de los presos? Sí, él se presume que estaba en la prisión esa de Tocorón, de donde desapareció. Lógicamente, cuando entró la policía o cuando entró la fuerza bolivariana, ellos dijeron, bueno, no estaban. ¿Desde cuándo? No se sabe. Algo parecido ocurrió en Ecuador. Claro. ¿Recuerdas que cuando tomaron control de una de las prisiones y estaban buscando a ese delincuente Fito, dijeron, bueno, se ha escapado? También. ¿Cuándo? Bueno, en realidad no sabemos cuándo y hasta ahora no encuentran a los culpables de esa fuga. O sea, dijeron, sí, vamos a ver, que parece que es un guardia, siempre el menor, ¿no? O sea, el que estaba encargado de la puerta. La pita se rompe por el lado más débil. Él estaba ahí vigilando y dijeron, bueno, él puede tener algo que ver. O sea, ninguno de los directivos, ninguno de los mandos oficiales sabía nada de la fuga de todos estos delincuentes y lo mismo ocurrió en Venezuela. ¿Cómo es que ese sujeto llegó tan rápido a España sin ningún problema? Bueno, es un
tema que todavía se tiene que ver, porque aparentemente él estaba viajando con su pasaporte, con su foto, o sea, no tenía otra identidad. O sea, queda claro que ha tomado un avión para llegar a España, no es que se ha movido en carretera, no es que ha pasado escondido, no, se ha subido a un avión. No se le teletransportó. Ha pasado por migraciones de un país o de varios países, ¿no? Porque de repente ha hecho varias rutas, pero concretamente en ningún país la Interpol, todas las alertas, uno que pasa traumatizado a veces cuando pasan tu pasaporte en un país porque te preguntan, ¿y dónde se va a quedar? ¿Y a dónde viene? ¿Y qué va a hacer? ¿Y en qué trabaja? ¿No? Te hacen todo una... Acá entró a España como Pedro por su casa. Así es, él no tuvo ningún problema para entrar, no portaba ningún arma, obviamente él estaba paseando, caminando muy orondo por las calles en Barcelona hasta que la policía le cayó, lo detuvieron, se lo llevaron y ahí es donde empieza ya a revelarse todo esto. Ahora, en un inicio se tuvo mucha precaución acerca de su identidad, ¿no? Normalmente la policía española no brinda esta información, pero ya brindaron estos datos porque había mucha atención en nuestra región.